Les habla Rafael Arraiz Luca desde Unión Radio y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Seguimos en este programa con la serie dedicada a la historia de la banca en Venezuela. Decíamos en nuestro programa anterior que durante el gobierno del general Eleazar López Contreras se crean varios instrumentos legales e instituciones fundamentales para la modernización y el desarrollo de la banca en Venezuela. Aludíamos entonces a la creación del Banco Central de Venezuela en 1940, aludíamos a la Ley de Bancos de 1940 y esta ley que crea dos instituciones nuevas para el país de entonces, que es la Superintendencia de Bancos y el Consejo Bancario Nacional. Ahora ya pasamos al gobierno de Isaías Medina Angarita. Esta década de los años 40 en Venezuela va a ser muy importante por muchos motivos, entre otros por la cantidad de cambios en materia económica y política y por los cambios geopolíticos también, porque la Segunda Guerra Mundial incidió notablemente en el mercado petrolero mundial y en el papel de Venezuela en ese mercado productor. De modo que no podemos escapar a esta circunstancia foránea que incide notablemente en Venezuela. La Ley de Hidrocarburos es de 1943, la ley que crea el impuesto sobre la renta es del año anterior y comienza su vigencia en 1943, de modo que la percepción de recursos por parte del Estado venezolano de la producción petrolera va a crecer notablemente. Hasta la creación de la ley y hasta la creación de la ley de impuestos sobre la renta, en Venezuela la producción petrolera representaba más o menos entre el 12 y el 15% por dólar de barril exportado, producto de las regalías. Con la ley pasa a 46% y medio, 46,5% lo que va a percibir el Estado, con la suma del 30% de impuestos sobre la renta y el 16,5% de las regalías. De modo que va a crecer notablemente la cartera, los recursos, los ingresos del Estado venezolano por la vía de estos nuevos instrumentos legales que reciben mayores tributos de la actividad de las concesionarias petroleras. Por supuesto, esto va a incidir en la economía de manera notable y en consecuencia en el sistema financiero. De modo que esto va a estar presente a lo largo de mediados de la década de los años 40 y después en la década de los años 50 vamos a ver cómo esto, lejos de reducirse, más bien ha crecido muchísimo. Las cifras, por ejemplo, del Banco Central de Venezuela de la época señalan que el Producto Territorial Bruto se duplica entre 1950 y 1958, que los ingresos del Tesoro Nacional se cuadruplicaron, al igual que el circulante en poder de los ciudadanos. Esto se va a reflejar en el sistema bancario. ¿Cómo lo medimos? Pues por el número de instituciones. Por ejemplo, en 1948 hay 13 instituciones financieras. En 1954, 6 años después, hay 27. Entre 1955 y 1958 se fundan 10 más. De modo que para 1958 en Venezuela hay 37 bancos. El crecimiento de las agencias es todavía más sorprendente. Escuchen estas cifras. En 1955 se contaban 177 oficinas. En 1958, apenas 3 años después, habían 384 oficinas bancarias. Como les dije antes, los depósitos se cuadruplicaron en 8 años. Y todo esto concuerda con el altísimo ingreso petrolero que va a percibir
la República de Venezuela en esta década de los años 50, donde a su vez la dictadura de Pérez Jiménez otorga nuevas concesiones petroleras y esos ingresos se incrementan también muy particularmente. Recordemos que Venezuela a finales de la década de los años 40 y durante la década de los años 50 tiene uno de los ingresos per cápita más altos del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque es una población, si se quiere, muy pequeña en proporción con los ingresos que tiene. Para 1958 en Venezuela viven alrededor de 7 millones de personas y la producción petrolera para ese año está alrededor de los 2.500.000 barriles. De modo que ese ingreso per cápita, que va a ser el resultado de los ingresos en divisa que otorga la industria petrolera por la vía del impuesto sobre la renta y de las regalías, dividido entre el número de habitantes, da con el hecho de que Venezuela va a tener entonces uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. A partir de 1958 comienza otra etapa con el gobierno de Wolfgang Larrazábal, de Edgar Sanabria, con el Pacto de Punto Fijo y con el primer gobierno de Betancur. Por ejemplo, tenemos que señalar que en ese periodo van a fundarse unas nuevas instituciones bancarias, pero antes hay que referir las que se fundan antes del 23 de enero del 58. Me estoy refiriendo al Banco Unión, que es fundado el 8 de enero de 1946 por Salvador Salvatierra, uno de los personajes más importantes en la historia de la banca en Venezuela. El 20 de mayo de 1954, José Joaquín González Gorrondona funda el BND, el Banco Nacional de Descuento. Por su parte, el Estado, durante la dictadura de Pérez Jiménez, que tiene a la Corporación Venezolana de Fomento como una de sus instituciones centrales, creada en el primer gobierno de Betancur en 1946, desde la CBF se fundan 6 bancos del Estado para el desarrollo regional. Esta política estuvo encabezada por Aurelio Arreaza, siendo ministro de Hacienda y también presidente del Banco Central de Venezuela durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Esos 6 bancos regionales del Estado están destinados al desarrollo nacional, al otorgamiento de créditos favorables para el desarrollo de la empresa privada, desde la institución dedicada a estas tareas que entonces era la Corporación Venezolana de Fomento. Bueno, viene entonces la Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal, que va a promulgar un decreto hacia mediados de 1958 que tiene mucha importancia para la historia de la banca, y es el decreto que permite la formación de bancos hipotecarios. Esto lo venía solicitando desde hace tiempo el Consejo Bancario Nacional y el Consejo de Economía Nacional, instituciones que ambas proponían una reforma de la ley de bancos que permitiera el funcionamiento de la banca hipotecaria. Larrazábal decide esto por decreto y luego Betancur, en ese segundo periodo entre 1959 y 1964, adelanta el proceso de elaboración de los instrumentos legales necesarios para ya consagrarlo dentro de un marco legal. Por otra parte, los precios internacionales del petróleo van a caer, como es sabido, y también la producción venezolana se reduce, no por algo en particular en relación con la propia industria petrolera venezolana, sino porque aparecen nuevos actores petroleros en el mercado mundial que vienen a competir con esa preeminencia que tiene el petróleo venezolano junto con el petróleo norteamericano y el de la Unión Soviética. Me estoy refiriendo a los yacimientos en el Medio Oriente. Y también me estoy refiriendo al incremento de la producción petrolera norteamericana, que supone una decisión de importar menos crudo que afecta directamente a Venezuela. Estos nuevos actores en el Medio Oriente, más la situación que les refiero, van a afectar
a la economía venezolana. Y una de las expresiones de esa situación va a ser que tiene lugar la primera intervención de un banco. Eso va a ocurrir en 1961, cuando la Superintendencia de Bancos se vea en la necesidad de intervenir el Banco del Táchira. ¿Por qué esta situación? Bueno, porque es el primer banco afectado por la crisis económica que Venezuela está viviendo por estas circunstancias internacionales que les vengo señalando. En relación con esta primera crisis bancaria, en la próxima parte del programa vamos a referirnos a la opinión de quien fue presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y del Banco de Venezuela, Carmelo Lauría Lecer. Y eso lo veremos en la próxima parte del programa. Ya regresamos. En la parte anterior del programa decíamos que íbamos a referirnos a la opinión de quien fue presidente de la Asociación Bancaria y del Banco de Venezuela, Carmelo Lauría Lecer, recientemente fallecido. Dice Lauría sobre este tema. Les voy a leer. La primera crisis bancaria real que se presenta en Venezuela se presenta en los años 1960-61, cuando por 3 razones llega la crisis. Por primera vez Venezuela presenta un déficit en cuenta corriente de $300 millones. La segunda razón es que se paraliza la construcción, que fue el motor fundamental durante la dictadura de Pérez Jiménez. Esta paralización trajo la quiebra de las principales compañías constructoras, además de varias compañías de seguros que daban fianza de fiel cumplimiento, vinculadas con la construcción. Y la tercera razón fue política, ya que se desconfiaba todavía de lo que podría ser un gobierno de acción democrática. Entonces cayeron 5 bancos. La crisis se resolvió gracias a Andrés Germán Otero, que propone la adquisición por parte del BCB de las acciones de los bancos quebrados. Desde el BCB se designan administradores profesionales y se supera la crisis. Se manejaron los bancos con criterios ortodoxos. Esto que acabo de leerles me lo manifiesta Carmelo Lauría en entrevista que sostuve con él para este trabajo que ustedes están escuchando. Por supuesto, hace ya un buen tiempo. Dentro del marco de la autorización legal para crear bancos hipotecarios, se va a crear el primer banco hipotecario del país, que será el Banco Hipotecario de Crédito Urbano. Se crea el 10 de octubre de 1958, durante el gobierno de Wolfgang Larrazábal, y lo va a presidir Oscar García Bellutini. ¿Quiénes fueron los accionistas? Los propios bancos comerciales y las compañías de seguros, haciendo una alianza, una asociación para crear este banco. Insisto en que son distintos bancos comerciales los que se asocian y distintas compañías de seguro, lo que señala que la necesidad de financiar la construcción de viviendas era muy grande entonces. Esta banca hipotecaria va a estar luego vinculada a lo que se llamó el sistema, ¿verdad?, de bancas y entidades de ahorro y préstamo, que veremos luego. No se nos escapa que hay un proceso de urbanización acelerado en Venezuela, que hay un éxodo sostenido del campo a la ciudad, producto de la nación petrolera que ya éramos y que acentuó el abandono del campo y la mudanza de mucha gente a la ciudad que requería viviendas. El censo nacional para la época, el de 1961, señala que en Venezuela hay 7,5 millones de habitantes, de los cuales el 67,4% vive ya en ciudades. Para 1981, 20 años después, Venezuela tiene 14,313,000 habitantes, ha duplicado su población en 20 años y ya el 76,4% de los venezolanos viven en ciudades. Al día de hoy la proporción
de los habitantes en ciudades en Venezuela alcanza el 86%. El 14% restante vive en el campo. De modo que en apenas un siglo hemos experimentado un proceso de desplazamiento del campo a la ciudad notable, como en muy pocos países ha ocurrido con esta intensidad. Esto, por supuesto, ha tenido lugar gracias a la economía petrolera, una economía monoproductora que ha traído muchos problemas, entre otros el de la enfermedad holandesa y entre otros el éxodo del campo a la ciudad y el abandono de las tareas agrícolas. Pero este es un tema distinto al que estamos ventilando hoy. Una vez que asume la presidencia después de las elecciones de diciembre del 58, Rómulo Betancourt en los primeros meses del 59, el desarrollo de la banca continúa adelante. Y veremos cómo el 20 de agosto de 1959 se protocoliza el documento que constituye la Asociación Bancaria Nacional, que va a denominarse luego Asociación Bancaria de Venezuela. Aquella primera junta directiva de la Asociación Bancaria de Venezuela va a estar presidida por Feliciano Pacanins e integrada por Salvador Salvatierra como primer vicepresidente, Félix Miralles como segundo vicepresidente con funciones de tesorero y Félix Martínez Espino como secretario. Los firmantes del acta de la Asociación Bancaria de Venezuela dan cuenta del cuadro del mundo bancario venezolano en aquel momento. Voy a leerla porque con ello hacemos también un mapa de las instituciones bancarias que había en Venezuela y de sus principales representantes. Feliciano Pacanins la firma por el Banco de Venezuela, Andrés Bellutini por el Banco Caracas, Alfredo Travieso Paul por el Banco Mercantil y Agrícola, que era como se llamaba entonces, Juan José Gabaldón por el Banco Venezolano de Crédito, R.A. Carrillo Ruedas por el Banco de Maracaibo, G. Villasmil por el Banco Comercial de Maracaibo, Salvador Salvatierra por el Banco Unión, José Joaquín González Gorrondona por el Banco Nacional de Descuento, Pedro Vallenilla Echeverría por el Banco Industrial de Venezuela, José Calvo Lairet por el Banco de Comercio, Felipe Casanova por el Banco Miranda, Pedro Pablo Aspurua Quiroba por el Banco de la Construcción, Tomás Enrique Carrillo Batalla por el Banco República, Rodolfo Rojas por el Banco Metropolitano, Remigio Elías Pérez por el Banco Provincial de Venezuela, que era como se llamaba, Félix Miralles por el Banco Occidental de Descuento, N.D. Dao por el Banco del Caribe, M. Rottenberg por el Banco de América del Sur, R. Tadei por el Banco Francés e Italiano, Ángel Chervini por el Banco Ítalo-Venezolano, F. Blasini por el Banco La Guaira, F. Delimanich por el Banco Táchira, José Antonio Cordido Freites por el Banco Exterior y Oscar García Bellutini por el Banco Hipotecario de Crédito Urbano. Esta era la banca en Venezuela para 1959. Es una lista ya consistente, ya grande. El sector bancario cuenta con dos instituciones, la Asociación Bancaria de Venezuela y el Consejo Bancario Nacional, del que hicimos referencia antes. En cuanto a esto, pulsamos la opinión de algunos expresidentes de la Asociación Bancaria de Venezuela en relación con el papel que ha desempeñado esta institución a lo largo de estos años. Y Arístides Maza Tirado, presidente del Banco Caroní, esto fue lo que nos dijo. Les leo. La ABB se creó en un momento en que era urgente crear y fortalecer las instituciones del país. En 1959, Venezuela entraba en un proceso democrático después de una etapa personalista. Se necesitaban instituciones que hiciesen equilibrio y tuvieran participación nacional. La ABB nació para participar, para agregar, para encauzar los planteamientos del sector bancario de manera institucional organizada. La ABB ha servido para cohesionar internamente al sector bancario, ya que se trata de una asamblea donde se trabajan posiciones institucionales y luego,
cuando se expresan posiciones públicas, se hace de manera más coherente gracias a este proceso interno. Es de señalar lo que apunta Massa Tirado, que el sector bancario funciona como una asamblea dentro de la ABB, donde se ventilan posiciones, se escuchan opiniones y se llegan a posiciones tomadas por el gremio como tal, después de un proceso de criba, de metabolización de las posiciones internas que se discuten y se trabajan democráticamente. También contamos con la opinión de Ignacio Salvatierra sobre el significado de la ABB, el significado histórico de esta institución. Dice Salvatierra: la ABB convive con el Consejo Bancario Nacional. La primera tiene una filosofía básicamente gremial y les presta servicios a sus agremiados. La estructura de la ABB ha sido muy importante para el sistema financiero. En cambio, el Consejo Bancario Nacional tiene a su cargo la interacción con el gobierno y sus opiniones son de obligatorio cumplimiento para el sistema y a veces para las autoridades. Esta dualidad de la ABB y el CNB, el Consejo Bancario Nacional, no existe en otros países del mundo, pero aquí, en Venezuela, ha sido muy útil y ha funcionado muy bien. Ha sido provechoso para el sistema bancario nacional. Y la verdad es que esto es cierto, lo que dice Salvatierra, que la coexistencia de estas dos instituciones, la ABB y el Consejo Bancario Nacional, donde hacen vida todas las instituciones del sistema financiero, ha sido favorable, lejos de pisarse la manguera una a otra. Más bien son instituciones complementarias que han desempeñado la tarea con eficiencia en relación con el desarrollo, ¿verdad?, de la banca nacional, que es lo que pues sus agremiados pretenden: el crecimiento de la banca, la bancarización, la prestación de servicios cada vez más eficientes. Les recuerdo que estamos hablando de 1959, 1960 y 1961 y 62. En la próxima parte del programa vamos a ver la creación de la primera entidad de ahorro y préstamo en Venezuela en 1962. Ya regresamos. El gobierno de Betancur designa una comisión para elaborar un proyecto de ley de bancos. Esa comisión hace su trabajo, integrada por el presidente del Banco Central de Venezuela, Alfonso Espinosa, quien además presidía la comisión, por el entonces senador Arturo Uslar Pietri, por el banquero José Joaquín González Gorrondona, por Jesús Calvo Lairet, Carlos Mendoza, Carlos Miguel Molet y Carlos Rafael Silva. El proyecto se presenta y es promulgado en el Congreso Nacional de la República en febrero de 1961, con el título de Ley General de Bancos y otros institutos de crédito. Esta ley va a favorecer la especialización crediticia, es decir, que se puedan atender créditos de corto, de mediano y de largo plazo. También permite las colocaciones de cédulas hipotecarias y de bonos financieros. La ley buscaba disminuir el efecto que había tenido la reducción de la liquidez y también buscaba crear un marco jurídico para el desarrollo de la banca especializada. Esto es lo importante, que la banca se especializa crediticiamente. Y a partir de esa ley del 61 se conciben la banca comercial, la banca hipotecaria, las sociedades de capitalización y las sociedades financieras. Y es en el marco de esa ley que va a crearse entre agosto y diciembre de 1961 el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Banco Hipotecario Venezolano. Y al año siguiente, dentro del marco de la ley,
se crea la primera entidad de ahorro y préstamo, que va a ser la primera. A su vez, el gobierno, para favorecer todo este sistema crediticio básicamente dirigido a la actividad inmobiliaria, va a depositar en la banca hipotecaria alrededor de 200 millones de bolívares que provienen de las compañías petroleras que tienen interés particular en incrementar la construcción de vivienda en Venezuela. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto de dónde viene? Esta es una decisión política en los Estados Unidos que tiene expresión en la Declaración de Newport de Dwight Eisenhower y que luego se expresa y se articula todavía más claramente y mejor con el proyecto Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, que ambos programas están destinados para incrementar el desarrollo habitacional en América Latina. Y en el caso venezolano se instrumentaron de esta manera, ¿no? A su vez, hubo ayudas específicas en todo el continente del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Volvamos entonces a las entidades de ahorro y préstamo. Estas se concibieron para integrar el llamado Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Les comenté que la pionera fue la primera, pero muy pronto aparecieron otras entidades de ahorro y préstamo, como la Vivienda, la Caja Popular de Occidente, Horizonte, la Industrial, Valencia. Todas estas que acabo de mencionar fueron fundadas en 1963 y todas ellas creadas de acuerdo con este decreto del 655 de noviembre del 61, que estimulaba la alianza entre el sector público y privado para adelantar un plan nacional de financiamiento de la vivienda en Venezuela, en particular de la vivienda popular, ¿no? En paralelo con la creación de estas entidades de ahorro y préstamo, siguieron fundándose bancos hipotecarios. Me estoy refiriendo al Banco Hipotecario Unido, que se funda en 1962, el Hipotecario del Zulia en 1963, Cavendes en 1963. Muy pronto los signos de recuperación económica en Venezuela comienzan a manifestarse. La situación ya ha mejorado sustancialmente. Ha habido una política articulada del sistema financiero, se ha reanimado la construcción en Venezuela a través de todo este sistema crediticio. Esto conduce a que durante el gobierno de Raúl Leoni, en 1966, cristalice otra ley. Es la ley que se titula Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, que va a ser sancionada el 17 de septiembre de 1966. En ella, o gracias a ella, se crea el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo, BANAP, una institución que junto con las entidades y la Superintendencia de Entidades de Ahorro y Préstamo conforma el sistema aludido, el sistema del que venimos hablando, Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. BANAP va a ser el coordinador de este sistema, fijando parámetros de funcionamiento del mismo. Tanto los bancos hipotecarios como las entidades de ahorro y préstamo tenían un margen de autonomía muy grande. A su vez, el movimiento sindical venezolano, que por supuesto se fortalece mucho durante la presidencia de Leoni, ya que Leoni es el creador del movimiento sindical venezolano en el trienio ADECO entre el 45 y el 48, y en ese periodo de Leoni se decide la creación del Banco de los Trabajadores de Venezuela, que va a abrir sus puertas en noviembre de 1968, con un capital mixto entre el Estado y la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Como vemos, entre el segundo periodo de Betancur y el único gobierno de Raúl Leoni se conforma todo el sistema venezolano de la banca hipotecaria y de las entidades de ahorro y préstamo, y se da un verdadero espaldarazo, un apoyo sustancial a la banca hipotecaria y a la construcción de viviendas, porque todo esto estaba dirigido a la animación de ese sector de construcción en Venezuela y a atender una necesidad nacional que era la construcción de viviendas. Después, en el primer gobierno de Rafael Caldera vamos a encontrar una reforma a la ley de bancos promulgada el 20 de diciembre de 1970.
Esta reforma, dentro del espíritu nacionalista de la época, limita la participación extranjera al 20% del capital de los bancos asentados en Venezuela. De modo que es una reducción del capital extranjero y a su vez limita e impide el establecimiento de sucursales de bancos foráneos en lo adelante. Esta es una tendencia de venezolanización de la banca comercial que no solo la anima el presidente Caldera, sino que curiosamente buena parte de la banca también la respalda, porque consideraban que los bancos extranjeros era una competencia para los bancos nacionales. Ya en el periodo siguiente, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el Banco Obrero se va a transformar en el Instituto Nacional de la Vivienda, INAVI, y el Banco Agrícola y Pecuario, creado años antes, va a transformarse en el Instituto de Crédito Agropecuario. Esto forma parte de las reformas en el aparato del Estado que promueve este primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Un gobierno en el que se crea el Fondo de Inversiones de Venezuela, Corpo Industria, el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano y algunos otros entes destinados a la promoción industrial y a la construcción de viviendas, casi todos constituidos en 1974, apenas comenzando el gobierno de Pérez. También es imposible no referirnos que a finales del gobierno de Caldera, en 1973, ocurre la crisis del Medio Oriente, los hechos del Yom Kippur, y el precio del petróleo comienza un ascenso vertiginoso. De $2.50 va a llegar muy rápido a $14 por barril, lo que hace del gobierno de Pérez, de este primer gobierno de Pérez, un gobierno con inimaginables recursos para la creación de una cantidad de empresas del Estado y de instituciones públicas que, por cierto, 10 años después, el mismo Pérez se va a ver en la necesidad de nacionalizar, 10 o 15 años después. De modo que esta es la situación. En esta nueva ley de bancos, también la de Pérez, es sancionada el 22 de abril de 1975 y se denominó Ley General de Bancos y otros institutos de crédito. Esta ley señalaba lo mismo, que los institutos de crédito no podían incrementar el capital extranjero. Estamos en los tiempos en que las inversiones extranjeras en América Latina no eran bienvenidas. Es un periodo curioso, porque después han sido bienvenidas siempre, salvo las excepciones que todos conocemos, entre las que nos ubicamos los venezolanos, lamentablemente. Esta política de limitación de la inversión extranjera va a ser consecuencia de la decisión 24 del Pacto Andino. Es una decisión que se toma en 1970, en tiempos del gobierno de Caldera, pero el gobierno de Pérez la va a impulsar notablemente porque cuenta con grandes recursos petroleros, ¿no? El petroestado ya es una realidad y durante este gobierno de Pérez, el primero, se le atribuyen notables tareas al Estado que antes no cumplía, entre otras razones porque no tenía los recursos para cumplir esas tareas. De modo que el intervencionismo de Estado va a pronunciarse notablemente en ese primer gobierno de Pérez gracias a los ingresos petroleros y a la concepción que el propio Pérez y su partido y su gobierno tenían del papel del Estado en la sociedad venezolana. Recordemos que estos años son de auge de la política cepalista de industrialización sustitutiva de importaciones, una política que tuvo vigencia en América Latina desde 1946, cuando la inaugura Rómulo Betancourt en Venezuela, hasta 1989, cuando con la caída del muro de Berlín y después con la desaparición de la Unión Soviética, las políticas centralistas e interventoras del Estado sufren un duro revés a favor de la economía de libre mercado. En este momento que estamos hablando, mediados de la década de los 70, es la epifanía, digámoslo así, de las políticas intervencionistas y del rechazo a la excesiva inversión extranjera. Serán muchos años después, o algunos años después, cuando
cambie el signo de los tiempos y los países prefieran la inversión extranjera y no dependan exclusivamente de la inversión nacional. Pero en aquel momento esta era la situación, de la que seguiremos hablando en la última parte del programa. Ya regresamos. En la parte anterior del programa hablábamos de la decisión 24 del Pacto Andino de 1970. Y ahora vamos a escuchar la opinión de Carmelo Lauría, entonces ministro de Fomento del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Él refiere que no tenían opciones frente a lo que pautaba la decisión 24 del Pacto Andino, que era vinculante para el Estado. Dice Lauría: no teníamos opciones. Lo que hicimos lo ordenaba la decisión 24, que sin ser una ley tenía fuerza de ley. La decisión no tocaba solamente la banca, también tocaba otros sectores. Aquellas decisiones se tomaron en un contexto histórico determinado. Formaba parte de una corriente mundial nacida en los Estados Unidos que ordenaba la fiscalización de las transnacionales. Bueno, es interesante esta visión de Lauría, porque él ve el problema desde los Estados Unidos. También puede verse desde América Latina, que era una ley que más que fiscalizaba las transnacionales, se inscribía dentro de los proyectos cepalistas de limitación de las inversiones extranjeras y promoción de las inversiones nacionales, sobre todo en el área industrial. Lo interesante en relación con la historia de la banca es que señala Lauría como ministro de Fomento y personaje central de ese gobierno de Pérez, del primero, es que la reforma a la ley de bancos tenía que concordar con el espíritu de la decisión 24 del Pacto Andino. Por otra parte, Carlos Bernardes Lozada, quien fue presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela y también del Banco de Venezuela, al igual que Lauría, le encuentra virtudes a aquella ley del año 75. Vamos a ver por qué, dice Bernardes. Esta ley trajo como consecuencia que las juntas directivas no podían repetirse en otras instituciones ligadas en los grupos financieros. Esto trajo como consecuencia que la generación de relevo pudo acceder a puestos de mayor jerarquía y se renovó la plantilla gerencial. A mí, en lo particular, los accionistas me permitieron formar una junta con profesionales jóvenes y calificados, gente entre los 30 y los 40 años. Fue una ley útil para el desarrollo del talento gerencial de los que veníamos detrás. Esto es muy interesante, que es una perspectiva ya más interna al desarrollo de la banca. La ley prohíbe que las mismas personas integren los directorios de otras instituciones financieras ligadas con un banco principal, y esto por vía de la ley supuso una obligación de la renovación gerencial de la banca venezolana, de modo que es una consecuencia favorable, muy favorable desde ese punto de vista, ¿no? Por otra parte, vamos a también trabajar la opinión de Francisco Faraco en un trabajo de él, en un ensayo muy interesante que se titula Poderosos Caballeros, Don Dinero y los Banqueros. Recuerden ustedes, antes de leer lo que dice Faraco, que para este momento hay lo que puede señalarse como un océano de liquidez en el sistema financiero venezolano, como consecuencia del ingreso petrolero. De manera que el crecimiento del sistema es enorme para su momento, nunca antes experimentado en esas magnitudes por el ingreso petrolero, y eso tiene sus ventajas y sus problemas, y muy grandes, como iremos viendo, ¿no? Dice Faraco en relación con esto:
La oferta monetaria se duplicó entre enero de 1974 y el fin de 1976. La balanza de pagos acumuló un superávit por 6.829 millones de dólares. El PIB creció a un promedio anual de 8,2%, liderado por la industria manufacturera y la construcción, reportando esta última una tasa anual promedio de expansión en este trienio del 74 al 76 del 12%. De modo que este ingreso petrolero descomunal va a reportar unos niveles de crecimiento nunca antes visto, pero como todo tiene sus dos monedas, sabemos las consecuencias que tuvo un ingreso petrolero tan desmedido en la economía venezolana. Es un hecho entonces lo señalado por Bernardes, que la ley tendía a estimular el crecimiento de una nueva generación de gerentes bancarios y de banqueros venezolanos, ya que al impedir que una sola persona integrara más de una directiva o de una compañía aseguradora, pues fomentaba la participación de gente muy joven en puestos a los que antes se llegaba en la madurez. Y esa participación fue muy favorable porque aceleró el proceso de desarrollo de unos gerentes y de unos banqueros que de otra manera se hubiera tomado muchos años. Por otra parte, en este gobierno de Pérez se acentúa lo que ya vimos en el gobierno de Caldera, y es la venezolanización de la banca. Esto va a ser una constante en la banca venezolana desde Manuel Antonio Matos, seguido por Vicente Lecuna, luego José Joaquín González Orrondona, Carmelo Lauría, Pedro Tinoco, y de paso estamos haciendo la lista de los líderes del sector. El primer líder del sector bancario nacional fue Manuel Antonio Matos, sin duda, Vicente Lecuna, Enrique Pérez Dupuy, que lo hemos mencionado antes, luego a partir de la creación del Banco Nacional de Descuentos, José Joaquín González Orrondona descolla como un banquero importante, un líder del sector. Carmelo Lauría, que llega a ser presidente del Banco de Venezuela siendo un hombre muy joven, de apenas 30 y pico de años, estuvo siempre ligado al sector bancario y fue un líder del sector bancario venezolano. Y el último, Pedro Tinoco, que también tuvo mucha importancia en el sector bancario venezolano hasta el momento de su muerte, si mi memoria no falla, en 1993. Otro cambio importante en este primer gobierno de Pérez fue la reforma de la ley del Banco Central de Venezuela. Esta institución pasó a estar controlada por el Estado en su totalidad. La totalidad de las acciones pasan a manos del Estado. Dejó de ser una institución de conformación mixta, que así fue concebida en 1940 en el gobierno de Eleazar López Contreras. Es una reforma sustancial de la que todavía se habla. Y también en aquel primer periodo de Pérez, es intervenido el Banco Nacional de Descuento en diciembre de 1978, cuando ya estaba terminando el gobierno de Pérez. En nuestro próximo programa veremos ya los pasos que vamos dando hacia la crisis del sistema financiero, el Viernes Negro del 18 de febrero de 1983. Pero eso será en nuestro próximo programa. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca, me acompaña en la producción Mary Sosa, en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Me consiguen a través de mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com, a través de Facebook y a través de Twitter. Y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Ha sido un placer hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.